Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy podemos estar, Señor, en tu casa, Señor, porque hoy podemos estar en tu presencia, Señor. Y en esta mañana, Espíritu Santo, queremos, Señor, que vos nos puedas revelar la palabra, Señor. Quita el velo que hay en nuestras vidas, Señor. Quita, Señor, todo engaño, toda confusión que pueda haber en nosotros, Señor. Y Padre amado, revélanos la verdad. Tu palabra dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Y en esta mañana queremos conocer, queremos entender y queremos obedecer la verdad para poder vivir en libertad. Habla a través de mi vida, Espíritu Santo, en esta mañana. Que toda palabra que salga de mí sean palabras que vengan de ti, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Y Padre, en esta mañana resistimos y echamos fuera todo engaño, todo temor, toda opresión y toda confusión que el enemigo ha traído sobre la vida de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Quiero que levantes tu Biblia en esta mañana. Vamos a ir a Josué 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Meditaré en ella de día y de noche. Guardaré y haré conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces seré prosperado en mis caminos, y todo lo que haga me saldrá bien. Josué 1, versículo 8. Aleluya, qué tremendo. Así es que la palabra es clave, amén. Y es tan importante poder meditar en la palabra de Dios. Creo que la pastora envió esta semana un video acerca del poder que tiene la palabra para transformar nuestra vida. Y dice, ¿verdad? Cuando solamente recibimos palabra una vez, o el domingo, el día del culto, dice que esa palabra, por más que tiene poder, no puede hacer mucho efecto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pasa lo que habla la palabra de Dios del sembrador. Salimos acá, y si esa palabra no se refuerza en nuestras vidas, si no vamos a nuestros hogares, meditamos de vuelta, tenemos nuestro tiempo con Dios, tenemos nuestro altar familiar, dice la palabra de Dios, viene, dice, ¿qué cosa? Dice, el engañador viene, dice, a robar, dice, aquella palabra que ha sido sembrada en nuestras vidas. Es como una palabra, como una semilla que es tirada, dice, algunas caen, dice, en el camino, otro entre piedras, dice, y esa que no caen en buena tierra no puede echar raíces y no puede germinar. Entonces, una palabra que recibimos cuando tenemos un tiempo de recibir una palabra una vez a la semana. Es importante que vengas al culto, pero ¿saben qué? El culto tiene que ser ya consecuencia de tu tiempo de intimidad con Dios en toda la semana. Vos buscás de Dios en la semana y decís, yo tengo que congregarme y tengo que ser cuerpo en la iglesia. Quiero estar en un lugar que como iglesia, como cuerpo, podamos alabarle y podamos adorarle al Señor. Pero eso se genera en la semana, en nuestro tiempo con Dios. Una persona que no tiene intimidad con Dios difícilmente va a ser una persona que va a querer congregarse. Va a ser una persona que va a poner excusas, que va a tener otras prioridades, que va a tener otras cosas que hacer, pero que le va a costar venir a congregarse y estar en la casa de Dios como familia que somos en Cristo. Entonces dice, ¿verdad? Cuando 2 veces a la semana tenemos nuestro tiempo con Dios, esa palabra, ¿verdad? Todavía no tiene la fuerza y no tiene el efecto y no tiene el poder para transformar nuestra vida. Con 3 veces a la semana, si tenemos una cultura y una costumbre de buscar de Dios, y 3 veces a la semana buscamos de Dios, dice, ¿verdad? Que está demostrado, dice, que los niveles, dice, los niveles de depresión, los niveles de temor, los niveles de angustia, los problemas de adicciones, los problemas de pornografía, los problemas que hay que muchas veces nos cautivan, dice que cuando buscamos y meditamos la palabra de Dios y tenemos un estilo de vida de intimidad con Dios, dice la palabra de Dios, dice el estudio de que esos niveles van bajando y realmente Dios va obrando en la vida de esa persona, trayendo libertad y restaurando la vida de esa persona. Por eso es tan importante poder tener nuestro tiempo con Dios. Hoy
Estamos celebrando el Día Nacional de la Familia y el tema que quiero compartir contigo es bendice a tus generaciones. Para Dios es muy importante la familia. Él creó la familia de papá, mamá e hijos y realmente Él ama las familias. Dice la palabra de Dios que realmente dice la promesa que Él tiene para nuestras vidas es que si nosotros creemos, dice, nuestras familias van a ser salvas. El anhelo de Dios es que las familias se salven, que a través de un papá que cree, una mamá que cree, que de una persona que ha abierto su vida y su corazón al Señor, es que los hijos, los nietos y las generaciones puedan conocerle al Señor a través de la vida de esa persona que ha decidido abrirle su corazón a Jesús. La palabra de Dios nos habla en Génesis 12, dice 2 al 3, y nos muestra el Señor no solamente en Génesis 12, sino en Génesis ya, cuando Dios le crea a Adán y a Eva, vemos ya como la primera acción después de crearle Dios al hombre y la mujer, Dios desata una palabra de bendición sobre ellos y bendice a Adán y a Eva. Y eso lo podemos ver antes de leer Génesis 12, dice la palabra de Dios lo siguiente, en Génesis 2, dice la palabra de Dios 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice la palabra de Dios. Perdón, me fui a otro lado. Vamos a ir a Génesis, dice, vamos a ir lo que dice Génesis, sí, 1:26. Es que mi Biblia es medio nueva, entonces tenía todo marcado ya y en este no está marcado. Dice 1:26, dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y el 28 dice, y los bendijo, dice la palabra de Dios. Acá podemos ver cómo el corazón de Dios como creador y como padre se revela y se relaciona con su creación, bendiciendo a la creación que Él hizo. Dice la palabra de Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que está, dice, en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, dice la palabra de Dios. Podemos ver a Dios revelándose con la creación, ¿verdad? Teniendo, digamos, relacionándose con la creación, bendiciendo a su creación. En Génesis 12 dice la palabra de Dios, habla Dios con Abraham y le dice en Génesis 12 lo siguiente, dice Génesis 12, 1. 2:3 dice lo siguiente, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver en este versículo, en este pasaje en la cual Dios se revela con Abraham y dice, Él se relaciona y la primera relación que Él tiene con Abraham es de decir, dice, bendecir a Abraham, de desatar sobre él una palabra de bendición para marcar la vida de Abraham, para marcar el destino de Abraham. Él le dice, salí de tu tierra y de tu parentela
parentela, pero Él le dice, ¿saben qué? Yo te bendigo para que se cumpla en vos las promesas y para que realmente el destino y tu propósito y los proyectos que vos vas a llevar a cabo, esos propósitos se puedan cumplir en tu vida. Es tan importante entender, y dice, bendecir significa decir el bien. Lo que el Señor estaba diciendo, declarando cosas buenas sobre Abraham, declarando cosas buenas, cosas de bien, bendiciones, y marcando la vida de Adán y Eva y también la vida de Abraham a través de palabras que él estaba lanzando sobre la vida de ellos. Dice, aparece la palabra bendecir, aparece unas 400 veces en la Biblia. En el hebreo quiere decir investir de poder para alcanzar el éxito. Cuando la palabra de Dios dice Dios bendijo a Abraham, quiere decir que le estaba invistiendo o le estaba revistiendo de poder para que Abraham pudiese alcanzar el éxito. No solamente le dijo salí del lugar donde está, sino que le dijo salí y yo te bendigo para que los propósitos que yo pongo en tu vida, esos propósitos se puedan cumplir, para que te vaya bien, para que prosperes, para que se cumplan los sueños que yo pongo en tu vida. Le estaba marcando a Abraham con una palabra profética. ¿Para qué? Para que Abraham pudiese prosperar, obedeciendo lo que Dios le decía, pudiese cumplirse esa palabra que Dios estaba desatando sobre él. En hebreo quiere decir investir de poder para alcanzar el éxito, la prosperidad, que sean fértiles, para tener una larga vida con propósito. Bendecir quiere decir declarar los planes que Dios tiene para sus vidas. Y Dios quiere que nosotros también podamos relacionarnos como padre con nuestros hijos, así como Él se revela para con nosotros como padre y nos bendice, y Él revela de que Él se relaciona con nosotros bendiciendo nuestras vidas. Él quiere que nosotros podamos tomar el modelo y el ejemplo que Él nos da como padre, para que vos y yo como papá y mamá podamos bendecir la vida de nuestros hijos, para que podamos marcar la vida de ellos, para que ellos puedan alcanzar los planes de Dios, los propósitos de Dios, los sueños de Dios, para que ellos puedan ser prósperos en los que ellos emprenden, para que ellos puedan ser fértiles en lo que ellos hacen, para que ellos puedan prosperar y puedan avanzar, y aún teniendo dificultades, esa palabra pueda marcar sus vidas y pueda hacer que ellos puedan enfrentar con valentía las situaciones de adversidad, las batallas que tengan que enfrentar, las situaciones en la vida que van a tener que vivir, porque Abraham iba a tener muchas pruebas, muchas adversidades, muchas situaciones que él iba a pasar. Iba a tener una promesa que Dios le hizo, que iba a ser de él una nación grande, pero 25 años tuvieron que pasar hasta que esa promesa se cumplió. ¿Qué le sostuvo a Abraham en esos 25 años? La palabra que Dios marcó sobre él: te voy a bendecir, te voy a prosperar, voy a hacer de vos padre de multitudes, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y ¿saben qué? Eso es lo que sostiene también la vida de nuestros hijos y nuestras generaciones, cuando nosotros entendemos el poder de bendecir a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque ellos van a salir en un mundo que va a ser contrario a ellos. Van a salir a un mundo donde van a tener que enfrentar batallas, donde van a tener adversidades, donde van a tener pruebas, donde van a tener adversarios que van a atacar su identidad, que van a atacar su propósito, que van a atacar su autoestima. Pero cuando hay un papá y una mamá que marca la vida de sus hijos, bendiciendo la vida de ellos, ¿saben qué? Por más que el mundo le diga feo, burro, tonto, por más que la gente alrededor le digan cosas que puedan ser dañinas, cuando papá y mamá han marcado la vida de sus hijos con palabras de bendición, ¿saben qué? Ellos van a creer lo que vos sembraste en la vida de ellos, y van a seguir avanzando aún con adversidades. Van a avanzar, van a seguir yendo hacia adelante aún cuando las cosas no vayan bien. Ellos van a seguir avanzando.
Dice, Dios se relaciona con la creación para bendecirla y nosotros debemos relacionarnos con nuestros hijos tomando su ejemplo y su modelo. Dios bendijo a Abraham en Génesis 12, 2 al 3. ¿Y saben qué hizo de vuelta Abraham? Abraham tomó el modelo de Dios cuando Dios le bendice a él. Y cuando él comenzó a ver que la palabra que Dios sembró en él y esa bendición como marcó su vida, él dijo, yo voy a tomar como ejemplo también y voy a bendecir a mis hijos. Él bendijo a su hijo Isaac. Isaac bendijo a su hijo Jacob y Esaú. Jacob bendijo a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, y así cada uno de ellos fueron bendiciendo de vuelta a sus hijos de generación en generación. Y ustedes saben que hoy los judíos tienen por costumbre y por cultura bendecir a sus hijos. Creo que la pastora habló con ustedes la vez pasada de eso. Cada sábado, el inicio del viernes para el sábado, ellos tienen un día donde ellos no hacen nada. Preparan todo el viernes ya para la cena. Es un día donde no se puede cargar nada, donde no se puede trabajar. Es un día para contemplar a Dios, es un día para adorar a Dios y es un día de pasar en familia. Y ustedes saben que ese día en la noche, en el momento de la cena, papá y mamá le llaman a los hijos y papá y mamá ponen manos sobre la vida de sus hijos. Ponen la mano sobre el varoncito y bendicen la vida de ese varón y les dice, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te haga prosperar, el Señor te haga como Efraín y Manasés y levante de vos generaciones benditas, el Señor te haga próspero, te sirvan otras personas, vos nos vas a servir a otros, vas a dar prestado a otros, nadie va a pedir prestado por vos. ¿Saben qué? Marcan la vida de sus hijos. Eso lo hacen sábado tras sábado, sábado tras sábado, lo hacen para marcar la vida de sus hijos, para marcar el destino de ellos, para marcar el propósito de ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus hijos van a tener que enfrentar un mundo que es hostil, un mundo que va a querer dañar la identidad de ellos, un mundo que va a querer confundir su identidad, un mundo que va a querer truncar los propósitos que Dios ha puesto en la vida de ellos. Y entonces ellos intencionalmente marcan la vida de ellos y ellos de generación en generación, ¿saben qué? Repiten lo mismo. La nena le llaman también y ponen la mano sobre la nena y le dicen, el Señor te bendiga, te haga como Sara, que seas madre de multitudes, te haga como Lea y Raquel, que puedas ser fértil, que puedas tener hijos, que puedas tener generaciones que le amen a Dios, que pueda ser prosperada y pueda ser como el Proverbios 31. Ustedes saben que esa palabra ellos desatan sobre las mujeres y saben que no hay personas más prósperas que los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tienen principios que ellos han aprendido de Dios y han entendido el poder de bendecir a sus generaciones. Es tan importante bendecir a nuestras generaciones. Es tan importante declarar la palabra. No solamente pensar que quiero, no solamente pensar que tengo que hacerlo, sino que este es el tiempo de romper aquellas maldiciones que han venido sobre nuestra vida, de un papá que nos marcó para mal, de un mamá que nos marcó para mal con palabras hirientes o dañinas, y que nosotros podamos levantar hoy una generación que reciba bendición y que extienda bendición a sus generaciones. Quiero ir contigo en esta mañana rápido a Génesis 27 y quiero ver tres cosas rápidas contigo. Primero, Génesis 27. Podemos ver lo siguiente y podemos ver la importancia de bendecir a nuestros hijos. Lo primero que quiero tratar contigo, bendiga en vida, bendiga hoy, desate bendición hoy sobre tus generaciones. Tome la decisión hoy de poder bendecir por más de que vos no hayas crecido y no somos judíos, pero somos hijos de Dios.
Y ¿saben qué? Hoy también el Señor nos enseña que así como Padre Él nos bendice, nosotros como Padre tenemos que bendecir a nuestros hijos. Quizá tu hijo no está contigo, quizá tu hijo está lejos, quizá tu hijo ya está casado, pero ¿sabes qué? Una vez a la semana podés llamarle y decirle: mi hijo, mi hija, te bendigo. El Señor te haga prosperar. El Señor abra los cielos sobre vos. El Señor te guarde, te proteja, te bendiga. El Señor haga resplandecer su rostro sobre vos y bendiga la vida de tus hijos. Dice la palabra de Dios en Génesis 27, 1 al 4, dice lo siguiente: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera, dice la palabra de Dios. Lo primero, tenemos que aprender a bendecir hoy. Dice la palabra de Dios que Isaac entendía, que Isaac entendía la responsabilidad que él tenía de poder bendecir a sus hijos. Él entendía la importancia de desatar una palabra sobre la vida de ellos que marque la vida de ellos. Y dice la palabra de Dios que Isaac le llama a Jacob y le dice: antes que muera tengo que bendecirte, antes que muera tengo que desatar bendición sobre tu vida. ¿Saben qué? Antes que muera, antes que pase el tiempo, antes que sigas delegando, mañana lo voy a hacer, la próxima semana lo voy a hacer. Y parece realmente que cada vez que vamos a hacer un altar familiar surge algo, hay un problema, ¿verdad? Hay alguna situación. Y saben que es tan difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tengas tu tiempo con Dios. Ese tiempo de altar es un tiempo tan importante donde vos, papá y mamá, podés bendecir, podés poner la mano sobre tus hijos y podés bendecir la vida de ellos. A los hombres como varones, para que realmente sean varones conforme al corazón de Dios. A las mujeres, para que el diseño de Dios se cumpla en la vida de ellos. Pongan mano y declaren palabras que bendigan la vida de sus hijos, papá y mamá. ¿Saben qué? Isaac entendió y él dijo: antes que muera necesito bendecir mis generaciones. Antes que muera necesito desatar una palabra que marque a mi generación. ¿Para qué? Para que sus generaciones también sean benditas y para que él pueda tomar un modelo de su papá a replicar en sus generaciones. Lo primero, Dios quiere que podamos bendecir. Hoy es el día de bendecir a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Hoy es el día de poder tomar la decisión: ya no voy a dejar de perder el tiempo y voy a determinarme a bendecir a mis hijos. ¿Saben qué? Hay familias donde el papá nunca le ha dicho a sus hijos que le ama, nunca le ha dado un beso, nunca le ha dado afecto. Hay familias donde papá y mamá nunca le han dado un beso, un abrazo, cariño o afecto a sus hijas. Y ustedes saben que cuando un niño o una niña crece sin afecto, sin cariño, crece sin haber recibido la atención y el amor de sus padres, busca en otro lugar el amor que no recibió en casa. Esa hija que no recibió el cariño de papá, el abrazo del papá, la bendición de papá, esas palabras de afirmación: sos mi hija, son la niña de mis hijos, de mis ojos, te amo, te bendigo, ¿sabe? Y que le dé besos y que realmente le abrace. Esa niña va a buscar a alguien, un brazo, alguien que le dé amor. Y ¿saben qué? Terminan con embarazos y terminan, ¿saben qué? Con hombres que realmente no van a darle el amor que están buscando. Y ¿saben qué? Va a generar destrucción y va a generar consecuencias terribles en la vida de esa niña y en la vida de ese joven, si nosotros hoy como padres no decidimos bendecir la vida de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y quiero irme contigo a Deuteronomio 30, versículo 19. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice:
a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros, que os he puesto delante, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama hoy y el Señor nos habla acerca de elegir. ¿Qué tenemos que elegir? Tenemos que elegir de qué vamos a hacer. ¿Vamos a bendecir o vamos a maldecir? Bendecir quiere decir afirmar, dar poder, anticipar el futuro de nuestros hijos. Te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener adversidades, pero vas a vencer y vas a salir adelante porque tenés sabiduría, porque tenés entendimiento, porque Dios está contigo. Vas a prosperar en lo que emprendas. ¿Saben qué? Más importante que dejar algo es dejar realmente un legado de palabras que bendigan la vida de tus hijos, de poder sembrar principios, de poder sembrar valores en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque una empresa puede ir y venir, el dinero puede hoy estar, puede desaparecer mañana, pero cuando nuestros hijos sembramos un legado y bendecimos la vida de nuestros hijos, pueden levantar una empresa, esa empresa puede quebrar, pero ¿saben qué? Va a tener la palabra de papá y mamá que está en la mente de ellos y le van a decir, ¿sabes qué? Te vas a volver a levantar, vas a prosperar, vas a salir adelante, vas a vencer, tenés sabiduría, tenés entendimiento, Dios está contigo. No vas a irte para atrás y esa palabra les va a levantar de esa situación donde están y van a prosperar aún estando en el desierto. Dios les va a hacer prosperar a ellos. Dice la palabra de Dios, bendecir, elige pues, dice, entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, bendecir es afirmar, es empoderar, es anticipar el futuro cuando declaramos una palabra sobre nuestros hijos. Es desarrollar el carácter de nuestros hijos a través de la palabra que nosotros le estamos dando a ellos. Sin embargo, maldecir dice, trae consigo herir, trae consigo humillar, lastimar, denigrar. Y la palabra de Dios nos dice, elijan qué van a hacer. Si bendicen, van a ver vida, pero si maldicen, la consecuencia va a ser muerte. Y el Señor nos llama hoy como padres, como familia, a tomar la decisión de qué vamos a hacer con nuestras generaciones. Queremos generaciones benditas, tenemos que bendecir a nuestras generaciones, tenemos que declararle palabras de Dios sobre ellos. Tenemos que hacer lo que hizo Isaac, le llamó a Jacob, ¿verdad? Y llamó a sus hijos. ¿Y qué hizo con ellos? Bendijo la vida de sus hijos. Dice la palabra de Dios, rápido vamos a lo que dice Primera de Pedro 3 versículo 9. Dice lo siguiente, dice, no devolviendo mal por mal. Podemos ir al versículo 8, al anterior. Dice, finalmente, dice la palabra de Dios, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. El 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Decí conmigo, bendiciendo. Decirle al que está a tu lado, fuimos llamados no a maldecir, sino a bendecir. Amén. Y vos y yo podemos hoy cortar el ciclo de maldiciones del cual venimos, porque venimos de un ciclo de maldiciones en el cual nuestros padres nos han marcado, pero no con buenas palabras y no para alcanzar nuestro destino, sino para que fracasemos porque han dañado con palabras que han sido hirientes. Pero saben que hoy vos tenés un Padre celestial que te ama, que se revela y se relaciona contigo bendiciendo tu vida a través de Cristo. ¿Para qué? Para que vos aprendas a bendecir a tus generaciones. Amén. Dice la palabra de Dios, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, dice la palabra de Dios. Wow, qué tremendo. Dice, heredar, ¿qué es?
es dejar una huella o una marca, un modelo, un propósito de vida en nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, nosotros recibimos una herencia, pero el Señor nos llama a poder transferir esa herencia a nuestras generaciones. Y dice que heredar dice dejar una huella. Cuando vos estás diciendo una palabra de maldición, estás dejando una huella hiriente que daña y que va a perjudicar, va a dañar la vida de esa persona. Pero cuando soltamos y declaramos palabras de bendición, estamos dejando una marca y una huella que va a bendecir a esa persona, a esa criatura y a las generaciones de ellos también. Dice, es dejar una huella, una marca, un modelo, propósito en la vida de nuestros hijos. Por encima de cosas o bienes, dejemos principios y valores, palabras y demostraciones de afecto y cariño que firme y empodere la vida de nuestros hijos. A eso nos llama el Señor, y para eso Él viene a renovar nuestra mente y a romper las maldiciones culturales que hemos traído de generación en generación. El Señor nos llama a esto. Lo primero, decir conmigo, tengo que bendecir ahora. Este es el tiempo. Este es el tiempo, y no estás todavía, ¿saben qué? No estás todavía fuera de tiempo para poder hacerlo. Quizás ya son grandes, podés llamarlo, podés bendecirlo. No es tarde, están casados tus hijos, papá, mamá, llamarles, reunirles, pedirles perdón, decirles les amo, fallé con ustedes. ¿Por qué? Porque es importante, ¿saben qué? Antes de querer bendecir, pedir perdón, porque cuando hemos dañado tanto la vida de alguien, cuando lanzamos una palabra de bendición, o que cuando queremos hacer algo, saben que la persona que está dañada no está disponible a recibir lo que estamos haciendo. Por eso que en muchas familias los hijos no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un papá o una mamá que es de mal testimonio, que daña la vida de ellos, que hiere la vida de ellos. Y cuando les dicen vamos a tener un altar familiar, esos hijos no quieren saber nada de tener un altar. ¿Por qué? Porque si Dios se va a revelar como se revela en la vida de sus padres con ellos, no van a querer saber nada de ese altar. Para que ellos amen tener un tiempo con Dios, necesitamos relacionarnos con nuestros hijos como Dios, como Padre, se relaciona con nosotros. Nos bendice, bendigan a sus hijos, pidan perdón si tienen que pedir perdón, y luego bendigan la vida de ellos para marcar el destino y anticipar lo que ya está adelante. Lo que hizo Isaac con Jacob y Esaú les dijo, lo que ustedes van a alcanzar yo les estoy trayendo a hoy. Yo les estoy declarando lo que ustedes van a alcanzar en el futuro. Yo les estoy declarando lo que ustedes van a lograr cuando crezcan. Yo les estoy declarando lo que Dios va a hacer de ustedes cuando ustedes sean grandes. Él le estaba anticipando el futuro a través de las palabras de bendición que él estaba soltando sobre la vida de sus hijos. Lo segundo, dice la palabra de Dios, lo siguiente: haga de su casa un hogar. Entonces, para que la bendición y el efecto de la bendición pueda tener un efecto, necesitamos generar un ambiente de bendición. La bendición no es verdad todo un caos, una mujer resillosa, se pelea todo el día, verdad, mamá, cociname tal cosa, ¿qué te voy a hacer? Vaya acá, verdad, coma por otro lado, verdad, un desastre en la casa, y después de noche, hijos, verdad, reunámonos, vamos a tener el altar familiar, verdad, vení tu cabecita, te voy a poner. ¿Qué cabecita te va a querer poner, verdad? No va a querer saber nada. ¿Por qué? Porque el ambiente no se da para poder desatar un ambiente de bendición. Para que haya un ambiente, para que haya bendición, tenemos que generar un ambiente de bendición donde mamá sea sabia, edifique la casa, genere un ambiente, un Edén, un lugar de deleite donde los hijos estén a gusto de estar. No es verdad, todo grito, verdad, plato volando, verdad. Y después, chicos, verdad, vamos a tener el altar familiar, verdad. How pay, verdad. No se da el ambiente para eso. Y vamos a lo que dice la palabra de Dios. Génesis 27:5 dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo Rebeca? Rebeca lastimosamente no fue una mujer entendida. ¿Por qué? Porque ella obró con malicia, y ella hizo diferencia en sus hijos. Cuando Isaac le llama a Jacob y a Esaú, Rebeca escucha
y le dice, como ella le amaba más a Jacob, le dijo, Jacob, venía acá, le dijo, ¿verdad? Sabes que tu papá le llamó a tu hermano para bendecirle, pero sabes que vos le vas a robar la bendición a tu hermano. ¿Qué hizo? ¿Saben qué? Ella no generó un ambiente de bendición en su hogar. Y dice la palabra de Dios en el 27:5, dice lo siguiente: Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Saúl, feliz de la vida, voy a casar, voy a traerle a papá, me va a bendecir. Y Rebeca, maliciosa, lastimosamente una mujer sin entendimiento, sin sabiduría, generó división entre sus hijos. Y después el hijo mayor, ¿saben qué? Del odio, del rencor, del resentimiento que tenía, le dijo a su hermano, te voy a matar porque vos me robaste la bendición. Esa familia se dividió. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? No había un ambiente de bendición en el hogar. No había un ambiente para desatar bendición en el hogar. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Rebeca estaba oyendo y cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído que tu padre hablaba con Esaú, dice tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, la que yo te mando. Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 cabritos de las cabras y haré con ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, pelado, y quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Dice, ¿qué pasa? Esta mujer, Rebeca, no era una mujer sabia entendida. Ella dividió su familia y no generó un ambiente de bendición en su hogar. Para que podamos tener una bendición y desatar bendición sobre nuestras generaciones, necesitamos generar un ambiente de bendición. Necesitamos que las mujeres generen, las esposas generen un ambiente de bendición edificando su hogar, no generando división entre los hijos, no generando problemas entre papá y los hijos, no generando división y peleas o pleitos dentro de la familia, sino generando un ambiente donde Dios se pueda mover y donde realmente se puedan desatar bendiciones en ese ambiente. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ella no fue entendida. Entonces no se puede bendecir en un ambiente de odio, de rencor, de rencilla, de divisiones. Rebeca no fue sabia, hizo diferencia entre sus hijos, prefiriendo a Jacob por encima de Esaú, y destruyó su familia y a sus hijos, les separó, les dividió. ¿Por qué? Porque Saúl tuvo rabia, enojo, rencor y dijo, voy a matarle a mi hermano, ¿verdad? Y tuvo que correr tuvo que correr Jacob de ese lugar para salvarse de su hermano. Necesitamos generar un ambiente, mi hermano y mi hermana, de bendición en nuestras familias. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo, ¿por qué estamos actuando de esa manera, mujeres, esposas? ¿Por qué somos rencillosas? ¿Por qué no estamos generando un ambiente de bendición en nuestro hogar? Si está haciendo diferencia, deje de hacer diferencia entre sus hijos, entre uno y otro, alabándole a uno, halagándole a otro y muchas veces marcando la vida del otro. No haga diferencia, trátalos todos como igual, así como Dios como Padre te trata como igual, te ama, te bendice y no hace diferencia con ninguno de sus hijos. Él no quiere que vos hagas diferencia entre tus hijos también. ¿Por qué? Porque en vez de desatar un ambiente de bendición, vas a desatar y activar un ambiente de maldición en tus generaciones. Padres, llenen de amor, de afecto, de cariño a sus hijos. Hagan que su casa, siempre solemos hablar con la pastora y decimos, esta casa que Dios nos dio, ¿verdad? No solamente tiene que ser una casa, tiene que ser un hogar. La casa es la estructura donde vivimos, pero el hogar la generamos nosotros, buscando la presencia de Dios, bendiciendo nuestra casa, siendo sabios cuando vamos a hablar, cuando vamos a declarar algo, generando
una hoguera, un lugar que esté encendido con amor, con afectos, con cariño, con palabras que bendigan a nuestros hijos y a nuestras generaciones. La palabra hogar viene de hoguera, viene de un fuego que está encendido. Y somos nosotros responsables de hacer de nuestra casa un hogar. Es tiempo de cambiar los modelos que tenemos. Papá hizo diferencia conmigo y yo hago diferencia también entre mis hijos. Papá me maldijo, yo también maldigo, y algunas veces inconscientemente, pero saben que las palabras que salen de mi boca no bendicen, no edifican, no marcan y dejan huella para bien, sino para dañar, herir y para marcar la vida de una persona que fue llamada por Dios para cosas grandes. Cambiemos y hagamos de nuestra casa un hogar, mi hermano y mi hermana. Hagamos un Edén, un lugar de deleite. Los recuerdos que yo tengo de mi casa son buenos recuerdos que hace que hoy realmente cada sábado y domingo nosotros nos reunimos todos en la casa de mamá. ¿Por qué? Porque realmente hemos tenido papá y mamá que nos han bendecido, que con sus fallas, sus errores, realmente no han hecho diferencia con nosotros, nos han amado así y realmente nos han demostrado amor y afecto. Y hoy toda la familia se reúne. ¿Por qué? Porque ha habido un papá y una mamá que ha aprendido a dar amor, a dar afecto, a besar a sus hijos, a abrazar a sus hijos, a dar esa demostración de cariño en palabra y en afecto a sus hijos. Comienza a abrazar a tu hijo, papá. Abrazar a tus hijos. Decirle: te amo, mi amor, mi príncipe, sos un campeón. Dios va a hacer grandes cosas contigo. Papá, mamá, abracen a sus hijas. Díganle, háblenle, marquen la vida de ellos para bien. Hoy es el tiempo y hoy el Señor nos llama a poder hacer eso. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 18 al 21, la palabra de Dios nos da un orden, nos da responsabilidades que tenemos cada uno dentro de una familia. Dice la palabra de Dios: casadas, está sujeta a vuestros maridos. Dentro del matrimonio, dentro de la familia, hay un rol que nos corresponde a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: el rol de la esposa es estar y trabajar en conjunto con el esposo, no es competir. No es quién es mejor, no es estar peleando, no es estar discutiendo, no es estar generando un ambiente de discordia. Es poder realmente entender que Dios nos ha unido para llevar una familia hasta el final, para poder extender generaciones en bendición. Dice la palabra de Dios: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, trabajen juntos como conviene al Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperas con ellas. Dice la palabra de Dios: los maridos, dice, amen a sus esposas. ¿Saben qué? No hay cosa más sanadora para un hijo y una hija que ver que papá y mamá se aman. No solamente el que vos les diga: te amo, papito, pero le estás maltratando a tu esposa. Si vos, papá, le decías a tu hijo: te amo, pero no le estás amando a tu esposa, no le estás honrando a tu esposa, ¿saben qué? Estás dañando la vida de tus hijos, estás dañando el corazón de tus hijos. No hay nada más sanador, no hay nada más afirmador, no hay nada más empoderador que un hijo, una hija tenga un ejemplo de papá que le diga: ¿sabes qué? Mi amor, te amo, sos mi reina. ¿Sabes qué? Esa hija va a buscar un nombre que de vuelta le tenga como su papá le tiene, como su papá le trató a su mamá. Va a buscar un nombre que realmente le honre, le respete. Es tan sanador para los hijos tener un papá y una mamá que se amen, se respeten. Y dice la palabra de Dios: maridos. ¿Cuántos maridos están acá? Dice la palabra de Dios: amen, dice la palabra de Dios. ¿A quién dice? A sus mujeres, y no sean ásperos con ellas. Entonces tenemos que amar y dejar de ser ásperos, ¿verdad? Muchas veces le tratamos como si fuera nuestro compañero de fútbol, ¿verdad? Nuestra esposa, dice la palabra de Dios, es delicada y tenemos que tratar con amor, con delicadeza. Y la palabra de Dios nos hace y nos habla de cómo tenemos que ser para que realmente podamos extender bendición. Dice para los hijos, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo siguiente: para los padres dice, entonces, casadas, estén sujetos, maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. ¿Cuántos son ásperos acá los maridos? No, alcen la mano.
Vamos a orar por ustedes y vamos a ministrarle después al final. ¿Cuántos de los maridos son ásperos? Las esposas levanten la mano. No, les digo nomás. Eso sí van a hacer, ¿verdad? ¡Epa! Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no dice, padre, no hagan enojar a sus hijos, dice la palabra de Dios. Dice, no hagan que sus hijos se enojen, no les humillen, no les maltraten, no les traten mal, no les hieran, no le pongan motes, no hagan diferencias entre ellos. Dice la palabra de Dios, la responsabilidad de los padres es bendecir a los hijos, afirmarlos, marcarlos, empoderarlos, es poder marcar propósito, es poder desatar los planes de Dios en la vida de ellos. Por eso muchos hijos después no quieren saber nada de los padres, y cuando los padres están viejos, ¿verdad?, se quejan: mi hijo no viene a verme, no quiere saber nada de mí, no quiere, ¿verdad?, no es responsable conmigo. ¿Por qué? Porque ese papá no sembró bendición en la vida de sus hijos, les dañó, les hirió, les apartó, les alejó de ellos. Papá, mamá, acerquen a sus hijos a ustedes, ámenles, bendíganles, disciplínenles en amor, pero no dañen la vida de sus hijos. No le humillen, porque ellos van a alejarse de ustedes, papá y mamá, si ustedes no son sabios al criar a sus hijos. Hijos, dice la palabra de Dios, obedezcan, dice, a sus padres. Dice, obedeced a sus padres en todo. La responsabilidad del hijo es obedecer a los padres. Pero cuando hay un papá y una mamá que bendice, que marca para bien, que realmente le da palabras de bendición, que les aman, les dan abrazos, besos, cariños, afecto, que generan una hoguera, un lugar realmente que es un Edén en el lugar, esos hijos van a obedecer a sus padres. Y lo tercero, entiendan y entendamos el valor de la bendición. Es tan importante, algunas veces no entendemos, no, Dios nomás es el que bendice, yo no tengo que bendecir. No, ¿verdad? El pastor nomás es el que te pone la mano y bendice, ¿verdad? Pero yo como papá y mamá, yo no tengo que hacer eso. No, vos papá y mamá tenés una autoridad dada por Dios para bendecir a tus hijos. Y es muy importante entender el valor y el poder de la bendición. Cuando Esaú entendió que ya Jacob le había tomado la bendición, Esaú se volvió loco, porque él entendía el poder que había en la bendición. Y dice la palabra de Dios en Génesis 27, 33 al 38. Dice lo siguiente, 33 al 38. Dice: se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí, que todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó la palabra de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú le respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura. Y he aquí que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Él entendía el poder de la bendición del papá. Él entendía el poder de la bendición de la palabra desatada de papá sobre él. Y dice en el versículo 37: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí que yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, dice la palabra de Dios, porque él entendió el poder de la bendición de papá.
Y nosotros, Dios nos llama a poder entender el poder que hay en la bendición que desatamos, en las palabras que declaramos, en los abrazos que damos, en el afecto que damos. Está marcando una generación. Estamos anticipando el futuro. Estamos declarando el cumplimiento de promesas de Dios en la vida de nuestros hijos. Es tan tremendo poder entender esta palabra. Y es tan tremendo que vos, como papá y mamá, o como mamá sola, o como papá solo, puedas hacer y puedas desatar esta bendición sobre tus generaciones. Dice la palabra de Dios. Quiero terminar con esto y quiero ir a Efesios 1:3. Efesios 1 versículo 3 dice la palabra de Dios lo siguiente: dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Quizás no tuviste un papá y una mamá que te haya bendecido y te haya puesto la mano y haya desatado palabras de bendición sobre tu vida, pero tenés un Padre celestial que en Cristo ha desatado bendición sobre tu vida. Quizás no naciste en una familia donde papá y mamá bendecían, sino que maldecían y marcaron tu vida, dañaron tu vida, hirieron tu vida. Pero ¿saben qué? El Padre celestial en Cristo hoy quiere imponer manos y quiere bendecir tu vida en esta mañana. ¿Para qué? Para que, recibiendo el modelo y el ejemplo de Él como Padre, vos puedas hacerlo con tus generaciones también. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Decí conmigo: que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Wow. Tenemos un Padre que nos bendice en Cristo. Tenemos un Padre que nos marca, deja huella en nuestras vidas en Cristo. Tenemos un Padre que marca nuestra identidad, que marca propósito. Tenemos un Padre que es dador de sueños, que en esta mañana pone sueños en tu vida para que esos sueños se cumplan. Y dice la palabra de Dios, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Alguien que te ha dicho burro, tonto, estúpido, no va a pasar nada de vos, no vas a poder emprender. Alguien se ha burlado de vos. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos, dice, y en quien hemos recibido, hizo abundar en nosotros, dice, toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como los que están en la tierra. En el mismo tuvimos herencia. Decí conmigo: herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Quiero que puedas ponerte de pie en esta mañana.